Muy buenas tardes. Desde la Universidad San Sebastián les doy la más cordial bienvenida a esta charla que se desarrolla en el marco del proyecto Pedro y el Lobo, un cuento musical en tu comuna, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío y aprobada por el Consejo de la Región del Biobío, que formalmente ya está llegando a su fin, pero que esperamos siga teniendo repercusión en la formación musical de la comunidad, especialmente de los niños. Antes de presentar a nuestra expositora de hoy, quiero presentarles el contexto de esta actividad. El proyecto, que originalmente había sido formulado como una gira presencial con el cuento musical Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, y que se iba a desarrollar en 2020, sufrió una importante transformación a raíz de la pandemia. Finalmente, luego del respectivo replanteamiento al gobierno regional y de su aprobación, este año, cuando las condiciones sanitarias permitieron reunir a todos los músicos de la Orquesta Sinfónica de la USS y al narrador, pudimos hacer los ensayos presenciales y la grabación que posteriormente fue ensamblada con el teatro de objetos a cargo de los actores Francisco Carvajal Cancino y Andrés Pérez Venegas. Debo dar testimonio de la emoción de esos momentos en que la orquesta que dirige Jesús Rojas se reencontró luego de tantos meses sin tocar reunidos. Después del trabajo de edición correspondiente, se sucedieron una serie de estrenos exclusivos en las redes sociales de municipalidades y o centros culturales de distintas comunas. Comenzaron el 31 de julio en Tucapel, luego en Arauco, Tomé, Los Ángeles, Cabrero, Santa Juana, Antuco y en Chihuayante, donde concluimos el domingo recién pasado. A todos ellos aprovecho de saludar y agradecer una vez más por su enorme colaboración y acogida. Ahora bien, como muchos de ustedes sabrán, el cuento musical Pedro y el Lobo fue creado con fines pedagógicos. Por otra parte, nuestro proyecto tiene como uno de sus objetivos el generar un impacto en el nivel educativo y artístico de los asistentes. Y es en ese ámbito en el que enmarcamos esta charla que busca ofrecer a ustedes, abuelos, padres, profesores, estudiantes de pedagogía o guías de niños de distintas edades, algunas claves para aprovechar mejor este concierto y entusiasmar a los niños con la música clásica. Les presento, pues, a nuestra relatora, Valentina Maza Valenzuela. Ella es intérprete superior en viola, compositora, magíster en gestión cultural y tallerista de iniciación musical infantil, yoga infantil y de artes integradas en primera infancia. Antes de cederle la palabra, les comento que tendremos un espacio para las preguntas al final de la exposición. Asimismo, les informo que durante los estrenos de Pedro y el Lobo, un cuento musical en tu comuna, les pedimos a los participantes completar una encuesta y entre ellos nos comprometimos a sortear unas poleras. Este sorteo lo haremos al cierre de esta actividad. Comencemos ahora la charla. Bienvenida, Valentina. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Pilar. También estoy muy contenta de ser parte de este proceso y de este cierre del gran proyecto que, de hecho, por las cosas de la vida también fui parte de la formulación del proyecto en 2019, así que muy feliz de contribuir desde el lado pedagógico el día de hoy. Así que bueno, muchos saludos a los asistentes que están con nosotros y vamos a dar inicio entonces. Vamos a compartir una presentación que preparé para el día de hoy para ustedes. Va a haber un momento en medio de esta presentación donde me gustaría que hiciéramos algunos comentarios y también, como menciona Pilar, las preguntas hacia el final, ¿ya? Bueno, entonces, en base al material que preparó el elenco de la Universidad de San Sebastián de Concepción, con el cuento Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, yo preparé este material didáctico para la infancia, ya con mucho cariño para ustedes, y me voy a meter, antes de poder presentarles el material en sí,
que ustedes van a poder usar. Yo me voy a meter primero en el marco metodológico educativo para poder aplicar estas actividades, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando. Y dice así. ¡Ay! Eso. Dale nomás, Pilar. Yo me concentro aquí. Gracias. Bien, entonces, como dije, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a meternos de lleno al... uy, se cayó. A ver. Pilar. Ya, un segundo. Ahí sí. Ya. Muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a meternos de lleno a cómo vamos a aplicar estas actividades educativas, ¿ya? Para ello quiero describir algunos conceptos y vamos a partir de esta manera. Dice así: la imaginación es un recurso natural sano y potenciador del aprendizaje en la infancia. Facilitar los procesos creativos de forma inclusiva e interdisciplinaria nos ayudará a desencadenar el aprendizaje, ¿ya? En este sentido, la imaginación es nuestra mejor aliada y decimos que es un recurso natural porque realmente todos los niños, su aprendizaje, el aprendizaje más profundo que pueden realizar, siempre tiene que ver con la imaginación, ¿ya? Ahora vamos a meternos en de qué aprendizaje estamos hablando. Vamos a seguir adelante. Ya. Entonces vamos a hacernos varias preguntas, ¿ya? La pregunta número 1 sería, ¿la imaginación por qué es positiva? Bueno, ya dijimos que es natural y es sana, ¿ya? Y es positiva porque el mundo de las ideas es expansivo e ilimitado. Entonces nos posiciona a todas y a todos en un espacio, digamos, de igualdad de condiciones para poder desempeñar lo que queremos, ¿ya? Y lo que queremos es el aprendizaje, y el aprendizaje que queremos lograr es el proceso creativo. Así como lo oyen, el aprendizaje que queremos lograr es el proceso creativo como concepto, ¿ya? Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué la interdisciplina? La interdisciplina, entre paréntesis, en este caso está dada en el cruce que hay entre la música, el texto, el teatro y de parte de las actividades también las manualidades y la pintura y todo ese tipo de cosas más del área visual, ¿ya? Ahora, ¿por qué la interdisciplina? La interdisciplina es una herramienta muy versátil que genera una percepción conceptual más amplia y mayores conexiones neuronales, ¿ya? ¿A qué me refiero con una percepción conceptual amplia? Resulta de que cuando los niños y las niñas pueden recibir y pueden experimentar una temática desde distintos puntos de vista, es donde se genera mayor relación, una red mayor de conexiones, ¿ya? Y que a largo plazo produce como interrelación de ideas que es como, digamos que es como la plasticidad de la comprensión que van a tener los niños a usar interdisciplina en el aprendizaje es mucho mayor. Seguimos entonces. Tenemos claro entonces que nuestro aprendizaje a través de este material va a ser el proceso creativo, y ahora vamos a ir desglosando los otros conceptos. Entonces la pregunta número 3 que nos hacemos es, ¿por qué hablamos de inclusión y no de integración? Porque la integración reparte a todas las personas los mismos elementos de forma rígida, es decir, por igual, de una forma estructurada, en donde a todos les repartimos la misma cantidad de pastel, se podría decir. Sin embargo, nosotros necesitamos algo que vaya un poco más allá, ¿ya? Y en este sentido la inclusión nos viene mucho más.
nos viene mucho mejor. La inclusión, según la UNESCO, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y sus diferencias individuales, no como un problema, sino como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la participación activa en los procesos sociales, culturales y comunitarios. En este sentido, la inclusión que mira a las personas, y en este caso a la infancia, en su individualidad, y toma las diferencias como una oportunidad para enriquecernos socialmente, es lo que nosotros necesitamos para poder potenciar a los niños y a las niñas, ¿ya? En este sentido, es súper importante porque la inclusión es lo que nos va a permitir que puedan visibilizarse las diferencias de una forma positiva, ¿ya? Ahora, entendemos lo que es la inclusión, pero ¿cómo aplicamos la inclusión en este tipo de actividades que son de un tipo lúdico, ¿ya? Y además creativo. Bueno, es nuestro rol como guías de esta actividad. Lo que vamos a hacer es ser facilitadores de la libertad de expresión sin importar el resultado, a través del apoyo individualizado de ella mediante el proceso creativo, ¿ya? Es decir, nuestro enfoque de aprendizaje, yendo un poco hacia atrás, es el proceso creativo. Y nosotros tenemos la misión, la importante misión, de facilitar la libertad de expresión. Entonces, ¿de qué forma vamos a ser inclusivos? Vamos a procurar de que el niño o la niña que tenga un requerimiento diferente que los demás, que tenga, por ejemplo, una capacidad diferente mental o física, o que necesite cierta herramienta que otro no, nosotros facilitamos, le impulsamos la libertad de expresión, ¿ya? Vamos a avanzar un poco más. Profundicemos un poco entonces en cómo vamos a ser inclusivos. Es muy importante esto que ven aquí a continuación. Nos hacemos la profunda pregunta, ¿vamos a potenciar o vamos a evaluar? Entonces, como la respuesta ya está un poco dicha, porque acabamos de decir que vamos a ser potenciadores de la libertad de expresión. Bueno, aquí vamos a profundizar un poco en eso. Con este material didáctico, el enfoque está en potenciar el juego y la imaginación, como ya nos quedó claro. La evaluación queda en segundo plano, al ser importante el proceso creativo, que es el aprendizaje, de forma inclusiva, es decir, una vez más, considerando que todos los niños tienen diferentes potencialidades. Por ende, y aquí presten atención porque es muy importante esto, el objetivo principal de estas actividades es disfrutar el proceso y sentir satisfacción con el resultado. En otras palabras, es que los niños puedan incrementar su bienestar y también su autoestima. Es decir, usamos un proceso creativo y también educativo como una excusa para que ellos puedan incrementar su bienestar y su autoestima, ¿ya? Ese es el fin último. Por ende, es súper importante que seamos muy conscientes del rol como guías y que seamos inclusivos y que realmente potenciemos la libertad de expresión individual, ¿ya? Entonces, esos conceptos no se nos pueden quedar atrás en el camino, es muy importante. Por eso también hago mucho énfasis en este párrafo, porque la evaluación en este sentido solamente se podría aplicar al final y como una autoevaluación. ¿Logré yo en este taller o logré yo con mi hijo o con mi hija o logré yo con mis alumnos que en esta actividad exploraran y pudieran desarrollar su libertad de expresión, su proceso creativo, disfrutaron de la actividad, se sienten bien consigo mismos al haber hecho este proceso creativo en forma libre? Si es así, puedo hacer una autoevaluación positiva. Y a lo mejor quizás no fue tan así y puedo entonces autoevaluar y decir, bueno, para la próxima vez, ¿qué cosas puedo mejorar como facilitadora o como facilitador para que se lleve a cabo el objetivo principal de esto, que es el bienestar y el autoestima? ¿Ya?
Vamos a seguir. Aquí dije una consigna que puse para ustedes, y dice así: potenciar la imaginación es potenciar la inteligencia. Y en este punto me gustaría abrir para que ustedes puedan opinar al respecto de lo que llevamos hasta acá. No sé si alguien quiere hablar, decir su opinión respecto a lo que estamos hablando en este momento dentro del marco metodológico educativo. Si es que alguien quiere decir alguna opinión o alguna pregunta. Yo creo que la persona que quiera hablar puede levantar la mano o desilenciar su micrófono. Vamos a dar un minuto y si no, seguimos. Yo quiero aprovechar de comentar, Valentina, que me parece muy interesante esta mirada que has propuesto desde el punto de vista de la inclusión, porque tendemos a mirar el tema de la inclusión desde el punto de vista de las personas que, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, pero nunca hemos, o por lo menos yo no me había detenido a pensar en que como somos todos distintos y sobre todo estamos en el ámbito del arte, tenemos distintas maneras de recibir, por ejemplo, un concierto o en otro ámbito una pintura. La podemos experimentar de manera diferente y nos puede ser interesante o llamativa por distintos motivos. Y a veces nosotros como adultos tendemos a intervenir y a imponer nuestra mirada sobre una determinada obra o una determinada pieza y nos damos ese espacio para que la semilla que ellos recibieron florezca de acuerdo al terreno que ellos son. Así que te agradezco un montón eso. Eso puedo aportar por mi parte Sí, por ahora. Gracias. buenísimo, sí. Bueno, gracias Pilar. Sí, comentarles que esto es como en base a lo que yo he observado en los años que llevo haciendo talleres en distintos colegios y de distintas tendencias también. Y lo que he podido observar es que, bueno, que los niños juegan, los niños juegan, los niños están en un constante proceso creativo. Entonces, realmente es donde mejor pueden aprender y los niños cada uno tiene su propio ritmo. Entonces, mucha estructura es como que de alguna forma genera como, claro, un objetivo en específico, pero también puede generar como frustración, ¿ya? Entonces, cuando tú puedes como observar como guía el proceso en que está cada niño, sobre todo porque generalmente uno puede hacer actividades como más de alguna vez con los mismos niños y las mismas niñas, entonces uno puede como ir viendo cómo van avanzando y vas viendo de que si tú das el espacio para que ellos se puedan expresar libremente, independientemente si es un niño más, ¿cómo se podría decir? Como más extrovertido o más introvertido, o un niño con autismo, con déficit atencional, con distintas cosas que ahora uno ve como que hay mucha más diversidad en una sala de clase. Si uno da ese espacio de libertad de expresión y potencia eso como de forma individualizada, digamos, eh, resulta que uno se puede sorprender mucho, porque el niño que menos uno creía que estaba prestando atención, resulta que después te muestra todo lo contrario, ¿ya? Entonces, digamos como que no estamos muy acostumbrados a ver el proceso como una herramienta valiosa, porque estamos muy enfocados en el resultado. Entonces, realmente el proceso creativo es un espacio de mucha tierra fértil para los niños, para poder desarrollar conexiones neuronales y poder interrelacionar ideas
Y también recalcando un poco, para ahora seguir con la presentación del material, pero un poco recalcando lo que ya dije, la interdisciplina, es decir, mezclar distintos sentidos y distintos quehaceres en un mismo concepto a desarrollar con los niños y con las niñas, hace que ellos puedan establecer distintas conexiones que nos dan a nosotros como guías herramientas para ir hilando conceptos de distintas cosas. ¿Ya? Entonces es como mucho más rico el aprendizaje. Bien, vamos a continuar por ahora. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en la presentación del material didáctico que tenemos para ustedes. Entonces vamos a presentar el material y dice así. A continuación se presentan diversas actividades categorizadas por rango etario para asegurar que el desarrollo psicomotriz es el adecuado y coherente con el objetivo principal de estas, ¿ya? Que ya sabemos que es el bienestar, ¿ya? Ahora, aquí quiero destacar una palabra, y es la palabra asegurar. Nosotros como guías podemos asegurar hasta cierto punto los procesos de educación, ¿ya? Entonces, en ese sentido es nuestra responsabilidad tener el criterio para asegurar que no ocurra cierta frustración, sino que ocurra, que se vaya como canalizando, ¿verdad?, la actividad educativa. Para eso existe como cierta planificación y todo eso. Definir el rango etario es un mínimo de asegurar el éxito de la actividad, ya según el desarrollo psicomotriz. Pero así nosotros también, como conocemos a los niños y a las niñas, podemos como también asegurar de las maneras en que podamos el desarrollo y que sean como felices haciendo la actividad y que se sientan a gusto haciéndola, ¿ya? Entonces, las actividades que desarrollamos para ustedes son 3. La primera son tarjetas de memoria. La segunda es crear tu primer Kamichibai, que ya vamos a ir a ello. Y la tercera es las láminas para colorear. Así que ahora sí vamos a pasar a presentarles el material. Vamos a compartirlo con ustedes. Ahí está. Bien, entonces les comento que este material es un material en PDF, imprimible, que es gratuito y van a estar a disposición para ustedes online. Lo pueden descargar e imprimir en sus casas o en sus centros educativos. ¿Ya? Ustedes van a encontrar las actividades en el orden que les acabo de mostrar, y siempre va a haber una ficha técnica en donde está el nombre de la actividad, el rango etario, los materiales necesarios para poder implementar la actividad con los niños, las instrucciones para fabricar el material educativo con ellos y las instrucciones para jugar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, están las tarjetas de memoria, que es de 5 a 8 años, y explica todo lo que trae y explica aquí cómo se juega este juego, que supongo que todos lo conocen, que es poner las láminas boca abajo y se van como dando vuelta hasta hacer los pares, ¿ya? Aquí pueden ver que están las lindas láminas de todos los personajes del cuento Pedro y el Lobo, que las pueden recortar y pintar. Ustedes tienen que ser los guías en este proceso. Están los personajes y también están las familias de instrumentos musicales. Así que con mucho gusto les presentamos lo bonito que quedó. Y ahora vamos a ver la segunda actividad. La actividad número 2 es un Kamichibai. El Kamichibai es literalmente un teatro de papel, es una forma de contar cuentos oriental, ¿ya? Esta actividad, el rango etario que definimos es de 7 a 12 años. Ustedes también pueden con su criterio, o sea, desde los 7 años, en realidad pueden haber niños de más de 50 años que también lo quieran hacer.
Todas las personas que nunca han hecho un Kamichibai, es algo muy entretenido, ¿ya? En este punto les voy a mostrar, yo tengo un Kamichibai acá, yo los uso mucho con mis niños, los Kamichibai los compro en las librerías, ¿ya? Pero es súper entretenido hacerlo en casa también. Y también me gustaría recomendarles de que ustedes realicen su propio Kamichibai con esta actividad que les estamos sugiriendo, que ustedes mismos lo hagan, cuenten el Kamichibai a sus alumnos y después los motiven a hacerlo ellos, ¿ya? Así que a continuación les voy a mostrar cómo se ve un Kamichibai. Es un set de láminas que trae numeración aquí al borde abajo, del 1 así con una numeración ascendente, y uno lo ordena con la primera lámina es un 1 y hacia atrás 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿ya? Atrás de toda esta numeración va a haber una lámina donde van a estar los textos, ¿ya? Narrados. Entonces los textos van a ir por escena del cuento, ¿ya? Y corresponde, el texto número 1 va a corresponder a la lámina número 1. Y así, vas sacando la lámina y vas al texto número 2 y lo vas contando. Ahora yo les voy a contar un poquito de este cuento para que se hagan una idea, ¿ya? Este es un cuento tradicional del Chad. Durante generaciones, los padres han respondido así a la pregunta que le hacían sus hijos al pasar por la orilla de un río. Papá, ¿por qué hay tantas piedras en el fondo del río? Pasamos la página. Dame un segundito. Un buen día, Dasú, el niño, fue a la pradera a buscar paja para el techo de la cabaña. Como la hierba estaba muy alta, no vio una piedra que estaba allí tan tranquila y se raspó el pie. Dasú dio un grito tan grande que se escuchó en toda la sabana. Todos los animales alertados salieron corriendo para ver lo que sucedía. En la carrera, el elefante pisó al sapo que corría delante de él. Y así, de esta forma, vamos pasando las láminas y podemos contar el cuento completo, ¿ya? De esta forma. Entonces ustedes lo ponen delante de ustedes y van leyendo el texto y sacando las láminas, ¿ya? Es muy, muy entretenido. A los niños les encanta. Luego, si se entusiasman, pueden ir coleccionando. Yo tengo una colección de Kamichibai. Y también pueden hacer otros Kamichibai con los cuentos que ustedes quieran. Es algo muy, muy entretenido de hacer. Ahora la propuesta, vamos a volver a ver el material ahora. La propuesta que les hacemos es fabricar el primer Kamichibai. Entonces, simplificamos un poco la logística del Kamichibai, porque como es el primero, hay que entender primero cómo se pueden fabricar, ¿ya? La logística de los Kamichibai que venden en el mercado, cada lámina corresponde, o sea, tú la vas pasando y la vas poniendo atrás y corresponde la lámina, el texto que queda atrás con la imagen que está delante. Pero es un poco complicado de coordinar al principio, ya si uno está haciendo por primera vez un Kamichibai. Por ende, el Kamichibai que nosotros le estamos proponiendo es así. Están las láminas numeradas, tal cual, pero atrás va a haber una sola lámina donde van a estar todos los textos pegados de todo el cuento, ¿ya? Entonces, esta lámina va a estar permanentemente atrás y ustedes en vez de poner la lámina atrás, cuando la sacan, simplemente la van sacando y la dejan al lado y van leyendo el texto, ¿ya? De esta manera van a ir sacando, la dejan al lado hasta terminar la narración, ¿ya? Ahora sí, entonces para construir este Kamichibai, por un lado van a estar los textos numerados de la historia. Ustedes encuentran la historia de Pedro y el Lobo,
pero narrada por escenas numeradas de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Estos textos son recortables y ustedes los pueden pegar, por ejemplo, en hojas de blog, la pegan atrás y arman su lámina posterior con todos los textos, ¿ya? Y además de eso, la actividad propone hacer las láminas de las escenas tipo collage, ¿ya? Pueden recortar, aquí les propusimos todos los personajes y los elementos del cuento en distintos tamaños para que sean recortables y los puedan usar de forma lúdica armando las escenas que están narradas, usando también papeles, pinturas, brillos, lanas, lo que quieran para hacer sus propias escenas. Muy bien, ahora vamos con la actividad número 3, que es muy sencilla. La actividad número 3 simplemente son láminas para colorear, ¿ya? Estas son unas láminas grandes, pensadas de 3 a 8 años, o también las pueden usar desde los 8 años, o sea, perdón, desde los 3 años en adelante. Son láminas con los personajes y con el nombre del personaje en un tamaño grande, amplio, en una hoja que simplemente es para poder relacionar los personajes y recordarlos, ¿ya? Y así estamos finalizando la presentación de este material. Vamos a volver ahora a nuestra presentación del marco educativo. Ahí pudieron ver de qué se trata este material descargable. Y ahora vamos a volver a la presentación PowerPoint, porque tengo algunas actividades más preparadas para ustedes. ¿Ya? Preparé para ustedes un material complementario a este material que ya les presentamos. Yo quisiera proponer 3 actividades más. Una sería muy simple, poner la música de Pedro y el Lobo, ya en cualquier plataforma digital las puedes encontrar y también en YouTube, y que los niños pinten libremente. Dibujo, pintura libre, escuchando la música. Eso es algo que los niños disfrutan muchísimo y que además ustedes pueden aprovechar para ir viendo cómo es el niño, la personalidad, qué es lo que expresa, cuánto están aprendiendo, qué conceptos les quedaron, cuáles no, ya cómo relacionan las ideas. Es algo súper personal, así que es una muy buena actividad. Y las otras 2 actividades que les tengo para el día de hoy son actividades que yo he ido como trabajando de distintas maneras en mis propios talleres, ¿ya? Una actividad se trata de las piedras, las famosas cuentos con piedras. Y voy a acomodar la cámara aquí para poder mostrarles. Ok. Les voy a mostrar esta actividad que son los cuentos con piedras. Yo tengo mi propio saquito de piedras, ya, este es un cuento. Aquí dice, había una vez, ya, y tengo una colección de piedritas dentro de este saquito, pero el día de hoy les voy a mostrar algunas de las que tengo aquí, ya. Muy sencillo, elegir piedras que sean planitas y que las puedan pintar y dibujar con un lápiz permanente y con una pintura que no se corra con el agua. ¿Ya? Muy fácil de hacer, además los niños pueden fabricar sus propias piedras también, ¿ya? En este caso tenemos 5 piedras diferentes, tenemos elementos distintos, una pelota, un niño, un barco, ¿ya? Un árbol y una botella. Este es un ejemplo, ¿ya? Quiero que ustedes también pueden trasvasijar, esta idea al Pedro y el Lobo. Podrían hacer piedras con los elementos del cuento, ¿ya? Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar una que no voy a usar ahora, pero esta la hizo un niño, uno de mis alumnos, y es un violín, ¿ya? Esta la vamos a dejar acá por ahora. ¿Cómo se juega esto en el primer nivel, en el nivel más básico? En el nivel más básico se juega solamente con las piedras y uno como guía la actividad completa, ¿ya? Entonces es improvisar cuentos. La idea es que con los mismos elementos, cada vez que jugamos a este cuento, el cuento sea diferente, ¿ya?
Entonces partimos desde distintos lugares. Por ejemplo, había una vez un niño que corría por el bosque. Cuando cayó la tarde, le dio mucha sed. Por suerte andaba con un poquito de agua y pudo beber. Jugando a la pelota, corrió, corrió y corrió. Tanto es lo que corrió que del bosque se perdió y al mar llegó, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿ya? También podemos partir de otro lado. Por ejemplo, había un velero lejos en el horizonte y del velero de repente cayó una botella al mar. La botella navegó, navegó hasta la orilla. En la orilla había un niño y así van narrando distintas historias, ¿ya? Ustedes como guías. En el siguiente nivel de este juego, que es muy, muy simple, pero muy versátil, tenemos las mismas piedras, ¿ya? Yo aconsejo que las pongan ahí, que tengan como un lugar donde poder poner todo esto, ¿ya? Pero en el siguiente nivel relacionamos las piedras con instrumentos musicales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora lo voy a simplificar, ¿ya? Voy a poner el niño, la pelota y la botella. Voy a decir que el niño es un pandero, ¿ya? Entonces pongo el niño y pongo el pandero. Y la botella va a ser un triángulo, ¿ya? Entonces así puedo tener un sonajero, puedo tener un huevito, un shaker, puedo tener un xilófono, puedo tener una flauta, puedo tener un bombo, un cultrún, distintos instrumentos, ¿ya? Entonces voy diciendo, había una vez un niño que corría por el bosque. Cuando llegó al mar, ahora estoy improvisando, encontró de pronto una botella, ¿ya? Bueno, no me voy a alargar, pero ese es el nivel número 2. Ustedes son los que idean el cuento y coordinan cada elemento con un instrumento, ¿ya? Es muy entretenido, no lo tienen que hacer rápido, lo pueden hacer con pausa para que los niños también vayan como disfrutando del proceso, ¿ya? Y en un tercer nivel, los niños empiezan a participar de esto, ¿ya? Entonces, ustedes son los que cuentan el cuento con las piedras, lo ponen acá, ustedes van improvisando la historia y le entregan al niño, entonces le dices, ya, ¿quién quiere participar? Tú, bien, tú vas a tener el pandero, y el pandero va a ser el niño. Entonces, vamos, aquí tienes el pandero y tú eres el niño. Tú, ya, tú vas a ser el barco, y el barco va a sonar así, toma, tú eres el barco, ya. Entonces vamos a practicar. Había una vez un niño, entonces suena por allá, ¿ya? Entonces tienen que estar, uno les dice niños, tienen que estar atentos cada vez que diga la palabra niño, tienen que musicalizarse, ¿ya? Entonces los niños van a estar súper atentos, prestando la atención ahí para poder tocar justo cuando les corresponde, ¿ya? Esto a los niños les fascina, es muy interesante y como les digo, son los mismos elementos que pueden ir incluyendo con los cuentos que ustedes van contando, pero que cada vez se cuenta una historia diferente. Entonces es muy entretenido porque las historias son infinitas, ¿ya? Y en un último nivel sería, uno como guía, facilitar el cuento, pero que el mismo grupo de niños, además de tocar los instrumentos, vayan inventando la historia. Cuando ya conocen cómo funciona el juego, entonces tú como guía puedes decirles, ya, vamos a inventar la historia. No tiene que durar más de 5 minutos, es una historia muy simple, ¿ya? Bien, ¿cómo se va a llamar la historia? El niño que perdió la pelota en el bosque. Ya, listo. Entonces ellos van a empezar a narrar la historia y tú los ayudas con las piedritas a
ir mostrando la historia mientras ellos van tocando los instrumentos, ¿ya? Pero en este nivel de participación ellos ya conocen la dinámica del cuento, o sea, del juego, y requiere un nivel de concentración mucho mayor, ¿ya? Esta sería la segunda actividad complementaria. Y la tercera actividad es, necesito aquí un poquito de espacio, es una actividad que funciona muy bien online y también funciona muy bien presencial, ¿ya? Yo quisiera mostrarles primero, esta es mi caja de los tesoros, es una caja reciclada, ¿ya? Que al yo valorarla mucho, los niños también siempre están ahí pendientes de la caja de los tesoros. ¿Qué hay aquí adentro de esta caja? Adentro de esta caja yo voy coleccionando elementos que puedo usar dependiendo de lo que yo necesite, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, yo dibujé a los mismos niños conmigo, ¿ya? Y los utilizo como marionetas, ¿ya? También tenemos como un invitado a un contrabajista, ¿ya? Por ejemplo, que una vez usé para presentar el carnaval de los animales, ya el elefante. Entonces, en esa música, el contrabajo está representado por un elefante. Entonces, los invitamos a los dos, el señor elefante con nuestro amigo contrabajista que nos cuente y escuchamos la música, por ejemplo, ¿ya? En otra ocasión, presenté el violonchelo y el cisne, también del carnaval de los animales. Entonces, aquí tenemos el violonchelo y el cisne, ¿ya? Sí, vamos narrando y qué sé yo, ¿ya? También yo usé para el otoño de este año, usé mucho el cuento de El Rey del Otoño y las estaciones de Vivaldi, ¿ya? Entonces aquí, a ver, que no encuentro ahora, los dejé acá. Aquí voy a aprovechar de mostrar el complemento a esta cajita, ¿ya? Esta cajita mágica que como ustedes ven, o sea, yo tengo aquí una colección de recortables que saqué de todos los instrumentos de una orquesta, que los tengo reservados para las cosas que vaya a usar, pero también de cosas que he ido fabricando, un piano y así, ¿ya? Y complementario a esta cajita, con distintas marionetas, yo fabriqué un propio teatro. Ya, este teatro está hecho con una hoja, con una tapa de bloc, también es reciclado, y con papeles comprados en la librería de estos papeles de este tipo, que son como print, por un lado y por el otro, no sé si se alcanzan a ver, ¿ya? Me voy a poner así. Entonces, esto funciona muy bien, como les digo, online y también presencial. Entonces, es una tapa que se abre y se cierra, súper transportable. Yo la apoyo acá, en mi torso, y tengo las manos libres. Entonces, por un lado tenemos el teatro, ¿verdad? Y con este tipo de hojas puedo hacer un telón temático. Por ejemplo, si estamos en otoño, y digo, con ustedes el cuento del rey del otoño. Un aplauso y se abre el telón, ¿ya? Por ejemplo. O lo puedo poner de fondo, si quiero que sea un fondo otoñal, por ejemplo, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo del otoño, para poder ejemplificar esto mejor, como les dije, yo trabajé harto con Vivaldi en el otoño de este año, entonces invité al señor Vivaldi, ¿ya? Y los niños ya en mis clases conocen al señor Vivaldi y lo buscan y me preguntan por el señor Vivaldi. Entonces, un aplauso para el señor Vivaldi, bravo y qué sé yo, ¿ya? Y el señor Vivaldi cuenta las historias que vamos a hacer el día de hoy, o que hicimos la semana pasada, ese tipo de cosas. También en este caso, el señor Vivaldi en el otoño invitó a conocer a los niños al rey del otoño y al duende del otoño, ya, otros personajes, ya. Entonces, ¿por qué? Porque hay una canción que yo les enseñé a los niños que tiene que ver con estos personajes, con el rey del otoño y el duende del otoño, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos ir introduciendo actividades. Esto no es como para contar cuentos muy largos,
pero es algo muy entretenido que le da un toque muy especial a la introducción de una actividad, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se animan e imprimen los personajes de Pedro y el Lobo, y hacen este tipo de títeres, que es muy simple, con un palito nomás atrás, pueden ir diciendo, bueno, el día de hoy tengo a Pedro como invitado y Pedro nos va a contar de que vamos a aprender sobre los animales, como los animales del cuento, que estaba el lobo, estaba el pajarito, estaba el gato, ¿qué otros animales tenemos? Y pueden ustedes, por ejemplo, introducir a una clase que tenga que ver con los animales, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, para ir introduciendo, en mi caso, en mis propias clases, lenguaje musical, yo de repente ya una partitura, entonces les empiezo a hablar de qué significa una partitura, qué es una partitura. Y me he sorprendido porque de repente los niños cuando les hago dibujar libre, dibujan partituras y empiezan a dibujar notas musicales y no saben ni siquiera escribir y ya como que entienden lo que es, ya por una simple cosa como de meterlo dentro de un imaginario, ¿ya? Y para terminar de mostrar este tipo de recursos, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo como de interacción con los niños, ¿ya? Que les encantaba. Entonces era como, en la canción que yo les canté a los niños del Rey del Otoño, dice que el Rey del Otoño pinta las hojitas amarillas, cafecitas y rojas, ¿ya? Y a los niños les encanta cantar esa parte. Entonces yo decía, bueno, ¿quieren saber cómo es que el Rey del Otoño mágicamente pinta las hojitas? Sí, obviamente los niños responden, sí, queremos saber. Muy bien, tienen que cerrar sus ojos y a la cuenta de 3 vamos a soplar muy fuerte. ¿Están preparados? Sí, bien. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Tachán! Y así es como el Rey del Otoño mágicamente pintó sus hojitas del bosque, ¿ya? De esta forma, así, de esta forma interactiva, los niños no saben cuánto lo van a disfrutar y ustedes también, ¿ya? Ese sería el material complementario. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Vamos ahora a ver, para ir finalizando este encuentro, les tenemos preparado un video que nos va a sensibilizar un poco más sobre el concepto de inclusión que vimos al principio de esta presentación. Un segundo que tengo que compartir la pantalla. Un segundo. Vamos a esperar a ver si podemos compartir el video. Pilar, si necesitas ayuda, dime nomás. Mil disculpas, tenía la idea de que ya estaba compartiendo. Lo siento. Ahora espero que resulte. Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Me faltó esa retroalimentación Experiment originalmente. and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up,
Children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Gracias, Pilar. Bueno, este fue un video como para sensibilizarnos un poco más respecto a lo importante que es la inclusión en el desarrollo de la infancia. Y bueno, ya culminando con este video, estamos cerrando esta presentación del material didáctico. Darle las gracias a Pilar por la invitación. Nos gustaría en este momento dar espacio a que quienes están hoy con nosotros escuchándonos puedan abrir sus micrófonos, sus cámaras si pueden y quieren, y puedan manifestar si tienen opiniones, si tienen comentarios y dudas, preguntas, todo lo que quieran compartir en este momento. Por ahí, Karin, no sé si tienes el micrófono. Hola, Karin. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí. La verdad es que me encantó tu exposición, los juegos que están diseñados y ambientados, digamos, para poder utilizarlos con el cuento Pedro y Lobo, me encantaron. Y bueno, hay muchas cosas que uno de repente puede tener en la casa para poder jugar con los niños, pero muchas veces uno busca las cosas compradas. Y ahí de repente caímos, pecamos, porque yo aún recuerdo cuando mis niños eran chicos y, no sé, le compraron un juguete y agarraron la caja y empezaban a jugar con la caja. Entonces, me gustó mucho tu idea de realizar juegos en familia y poder ejecutarlo y que los niños también vayan aprendiendo y todo eso. Así que me encantó tu exposición. Buenísimo, muchas gracias, Karin. Muy valioso tu aporte. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar qué le pareció, si tiene alguna pregunta. Estamos abiertos y es el momento. Vamos a ver.
Bien. Pilar, ¿estás por ahí? Sí, Ya. se quedaron Bueno, todos bastante callados. parece que no hay comentarios y nada. Bueno, les agradecemos muchísimo estar aquí. Con esto yo termino mi presentación y doy paso a Pilar, que tiene la próxima actividad. Muchas gracias, Valentina Massa, por los conocimientos, las experiencias que has compartido con nosotros. Ha sido un gusto escucharte y ver el amor que pones en lo que haces, que yo creo que al final esa dedicación es la que los niños van percibiendo en aquello que nosotros incentivamos que ellos conozcan. Creo que al final nos está haciendo un llamado a nosotros, ponernos un poco en el lugar de ellos y mirar desde nuestra propia experiencia, pero sin olvidar cómo éramos cuando niños y qué nos hubiera gustado recibir de parte de las personas que estaban a cargo nuestro, que nos hubiera gustado aprender o que nos gustó efectivamente aprender cuando éramos niños. Así que te lo agradezco mucho. Agradezco también a las personas que se sumaron esta tarde. Con su presencia hacen que este encuentro tenga más sentido. Y como lo prometido es deuda y lo dijimos en el momento de cada estreno y lo prometimos para el final de esta actividad, vamos a proceder a hacer el sorteo de las poleras, que son 15 poleras, entre las personas que contestaron a la encuesta luego de participar en cada uno de los estrenos. Tengo aquí yo también tengo mis implementos y vamos a sacar y voy a dejarlo a ustedes de testigo del sorteo que hicimos. Después nos vamos a comunicar con cada una de las personas a través del correo para hacerles llegar su premio. Astrid Manríquez, que participó desde el estreno en Santa Juana. Otra más de Santa Juana. Claudia Burdiles. Ahí está. Vamos en 2. Gabriel Baquedaño Morales, que participó en el estreno en Tucapel. Tomás Strange, supongo, Neira, que no era de ninguna de las comunas que estrenaron, por lo menos no se identificó como de ninguna, pero aún así vio el concierto. Vamos en 4. Trinidad Chandía Escares, de Chihuayante. Elcira Fernández Pincheira, de Tucapel. Erika Cuevas, de Santa Juana. No quiero pasarme de las 15, son 15, son hartas, pero 3, 4, 5, 6, 7. Número 8 es Sofía Saavedra, de Los Ángeles. El 9, Yasna Neira, de Santa Juana. Santa Juana la está llevando, parece. El 10, Rafael Arias, de Tucapel. Karen Herrera, de el estreno en Tucapel también. Carla Andrade, de una comuna que no estuvo en los estrenos. Voy a contar nuevamente porque me perdí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos en 12.
Francisca Santiago, de Los Ángeles. Rosa Soledad, de Santa Juana. Y el último, si no me equivoco, Mónica Paredes, de Chihuayante. ¿Me escuché? A propósito, me acabo de dar Sí. cuenta que estoy un poco mal con él. Ahí estoy mejor con él. Bueno, Sí, perfecto. en todo Súper. caso. Bueno, eso. Felicitaciones a los que resultaron ganadores. Gracias a todos los que contestaron la encuesta. Era un trabajo y nos permite contextualizar mejor el efecto de nuestro proyecto. Nos comunicaremos, tal como les dije, con ustedes por mail para recoger sus direcciones y enviarles las poleras. Antes de cerrar, les comento que en el YouTube de vinculación con el medio de nuestra universidad quedará alojado el video del concierto Pedro y el Lobo, un cuento musical en su comuna, para que puedan revisarlo si es que lo vieron o verlo nuevamente si no lo han visto. Y también les dejo invitados para el sábado 2 de octubre en el Parque Rivera Biobío de Chihuayante, donde a las 16 y a las 17 horas exhibirán el concierto del que hoy hemos hablado en una pantalla gigante. La actividad estaba programada para el sábado pasado, pero se suspendió por lluvia. En nombre de la Universidad San Sebastián, agradecemos la participación de Valentina Massa esta tarde, una vez más, y la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad que forma parte del proyecto Pedro y el Lobo, un cuento musical en tu comuna, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío y aprobada por el Consejo de la Región del Biobío. Muchas gracias por estar aquí, que sigan disfrutando y compartiendo la música. Muy buenas noches.